Pablo no tenía una concepción más alta de sí mismo, y aun así, él era un hombre de gran intelecto. Pensamos que él era un gran hombre en muchas maneras, pero él nunca pensó de sí mismo en esa forma. Y continúa diciendo en el versículo 4 de este capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hoy nosotros tenemos las palabras de sabiduría de muchos, tenemos mucha predicación, pero muy poco se presenta con demostración del Espíritu y de poder. Y eso, una vez más, es algo que es necesario en nuestros días. Hay quienes piensan hoy que si nosotros utilizamos el método correcto, o si tenemos el sermón apropiado, o si aún decimos lo que corresponde, entonces tendremos buen resultado. Sin embargo, lo importante es hacerlo con demostración del Espíritu y de poder, como lo dice el versículo 5 de este capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, si se utiliza la sabiduría humana para ganar a un hombre, entonces su fe descansa en eso. Pero si él llega a la fe por medio del poder de Dios, entonces su fe descansará en eso. Esa es la razón por la cual desconfiamos en gran manera de la predicación apologética, que tiene por objeto defender la religión cristiana contra los ataques de sus adversarios. Es decir, tratar de probar que la Biblia es la palabra de Dios, tratar de probar que el primer capítulo de Génesis es algo científico y que el diluvio fue algo que en verdad ocurrió. Ahora no queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. Nosotros creemos que para eso hay un lugar y le damos gracias a Dios por aquellos que han tomado esos puntos y se han especializado en ellos. Pero nosotros necesitamos entender que la salvación no se basa en el hecho de saber si nosotros podemos verdaderamente probar la inspiración de las Escrituras. Pensamos que usted lo puede hacer, pero ese no es el caso. La cuestión es en qué se basa su fe, cuál es la base en la cual descansa su fe. Bueno, creemos que nuestra fe descansa en el poder de Dios. Allí está la base y por tanto, ya que está descansando en eso, entonces no va a descansar en otras cosas por más importantes que sean, y por la parte que tengan en llamarnos la atención hacia la palabra de Dios. Pero la fe tiene que estar firme en el poder de Dios. Por tanto, el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo dice, yo no uso los métodos mundanos o humanos para nada, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Aquí volvemos a tener otra vez esta palabra misterio. Sigue diciendo, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora otra vez aparece el misterio. Debemos ser bien claros en indicar que aquí no se trata de uno de esos misterios que son populares como una novela de suspenso. Para nosotros la palabra misterio tiene que ver con algo que se ha hecho en secreto, en privado. A veces leemos en los periódicos que alguien ha sido asesinado y que todavía no se ha encontrado al culpable y queda en completo misterio la forma en que se llevó a cabo ese crimen. Bueno, eso fue un misterio. ¿Qué es lo que queremos decir entonces por misterio? En ese caso quiere decir algo que uno no sabía, algo para lo cual no se tenía una respuesta. En realidad, la palabra se usa aquí también en las Escrituras y tiene un significado más profundo que eso. No es algo que no se entienda, sino algo que no se había entendido en el pasado, pero que ahora es comprendido. Es algo que está muy, pero muy claro. Esta palabra misterio aparece 28 veces en el Nuevo Testamento. Aparece 3 veces en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de San Marcos, y también en el Evangelio de Lucas, y siempre en los labios del Señor, pero en referencia a la misma parábola. Él dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. En otras palabras, esas son parábolas misteriosas, como hemos leído allá en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Ahora, ¿por qué son ellas parábolas misteriosas? Porque ellas indican la dirección que va a tomar el reino en el intervalo entre el rechazo del rey hasta el momento en que él regresará para preparar su reino. Eso no ha sido revelado en el Antiguo Testamento para nada. Dios no lo había revelado aún a los hombres. Pero ahora Él lo está revelando a los hombres. Él dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y eso es algo que es muy interesante aquí. Es una palabra que proviene de las escuelas griegas de filosofía, de la palabra octo, y de la ciencia, y Pablo haciéndose de ella, o agarrándose de ella, dijo, hablamos sabiduría de Dios en misterio.
pero él le da un significado completamente nuevo. Misterio viene de una palabra que quiere decir boca, y significa tener la boca cerrada. Es una proposición que se indica con el sonido shh. Pero el apóstol Pablo nunca lo usó de esa manera. Eso que había sido silencioso se ha podido decir vocalmente. Aquello que no había sido conocido y que no podía ser conocido como resultado de las investigaciones humanas, ahora es conocido, y el misterio del Nuevo Testamento siempre quiere decir algo que no se puede descubrir por medio del intelecto humano, sino que es revelado para que el intelecto humano lo pueda entender. Misterio es algo que ha sido revelado para que pueda ser entendido por la mente del hombre y por el intelecto humano. Y también tenemos sabiduría. Pablo dice, tenemos una filosofía. Ahora, no es de este siglo ni de este mundo. Es la sabiduría de Dios, y pertenece a la cruz de Cristo. Lo que él está diciendo es algo maravilloso, amigo oyente. Y luego continúa él en los versículos 7 al 9 de este capítulo 2, de la primera carta a los Corintios, diciendo, Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí tenemos un versículo que muchas veces se ha entendido mal. Ha ido a los entierros muchas veces y no creemos que sea un versículo que se deba usar en un entierro. Lo hemos oído mencionar cuando éramos muchachos, cuando el doctor fulano de tal o cualquier otra persona moría y allí estaba su cuerpo ante nosotros. Cuando él estaba entre nosotros no podía ver muy bien, tampoco podía oír bien y él no podía entender bien. Pero ahora él está vivo y puede comprender todo. Bueno, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que aquí, ahora, en este lugar, hay ciertas cosas que el ojo no ha visto. Hay ciertas cosas que uno no puede percibir por medio del ojo humano. Nosotros aprendemos más a través de nuestros ojos que de cualquier otra forma, pero hay ciertas cosas que uno no puede aprender por medio del ojo, ni tampoco por medio del oído. El oído es otra de las maneras por las cuales nosotros aprendemos. Aprendemos oyendo. Y aún así hay ciertas cosas que uno no puede comprender por medio del oído. Él dice, ni ha subido en corazón de hombre. Es decir, por medio de la meditación, por medio de la reflexión, por medio del pensamiento, el razonar. Hay ciertas cosas que uno nunca puede obtener. Dios nunca tuvo un Cristóbal Colón. Usted no puede descubrirlo. ¿Tampoco lo puede hacer buscando a Dios? Por supuesto que no. Ahora estas son cosas que uno no puede aprender, cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Usted, amigo oyente, no lo recibe por medio del ojo, por medio del oído o por medio de la razón. ¿Cómo entonces lo podemos recibir? Bueno, veamos el versículo 10 de este capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, y dice, Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora, lo que él está diciendo aquí sencillamente es que lo que uno no puede recibir por medio del ojo o del oído, el Espíritu de Dios se lo puede enseñar. Hay ciertas cosas en la Biblia que usted puede recibir a través del ojo, y que usted puede recibir a través del oído, y que puede comprender por medio de la razón. Un profesor cuenta que había muchos estudiantes devotos en el seminario que piensan que Dios les va a dar a ellos la respuesta en los exámenes. Ellos pensaban que si ponían su Biblia bajo la almohada durante la noche, antes de los exámenes, que las respuestas saldrían de la Biblia y que llegarían a introducirse en sus mentes de alguna manera, algo que es completamente ridículo. Usted, amigo oyente, no va a aprender por ese método. Hay ciertas cosas que usted puede aprender estudiando la Biblia, como es la historia, puede aprender de la poesía de ella, y muchas otras cosas que se aprenden utilizando la mente de uno y por medio del estudio. Pero uno no puede recibir las verdades espirituales de esa manera, porque lo importante es que Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Hay ciertas cosas que solamente el Espíritu de Dios nos puede revelar. Luego continúa Pablo diciendo aquí en el versículo 11, Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Usted y yo, amigo oyente, nos podemos entender el uno al otro porque tenemos el Espíritu del hombre. Yo, por ejemplo, puedo saber cómo se siente cuando se cae en la vía pública. Le hace pasar vergüenza, ¿verdad?
En cierta ocasión un señor salía de una tienda de víveres y saliendo a la calle se resbaló y cayó al suelo. Ahora él llevaba en sus manos 2 frascos grandes, o sea, 2 galones llenos de aceite que había comprado. Pero al caer no se quebró ninguno de los 2 frascos, pero sí se dio un buen golpe. Ahora él se levantó rápidamente y miró en todas direcciones para ver si alguien lo estaba observando. ¿Por qué hizo eso? Yo sí sabía por qué lo había hecho. Lo estaba haciendo porque le había dado vergüenza y quería saber si alguien lo estaba viendo. Y yo entiendo eso, amigo oyente, porque yo tengo el espíritu del hombre. Él tiene el espíritu del hombre también. Pero yo no entiendo cómo se siente Dios. No sé de eso. Y si yo voy a entender algo acerca de Dios, Él será quien tenga que revelármelo. Ahora el apóstol Pablo nos dice en el versículo 12 de este capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay cosas que nosotros podemos comprender solamente si el Espíritu de Dios nos las revela. Y Él lo hace libremente. Él quiere ser nuestro Maestro. Y el versículo 13 nos dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él hace esta declaración bastante profunda aquí, que es un axioma de las Escrituras, es decir, un principio que no necesita explicación. Es un versículo muy conocido, pero el hombre natural, es decir, el hombre que no ha sido salvo, y así es como todos nosotros nacemos en este mundo, muertos en nuestros delitos y pecados, sin ninguna capacidad para Dios, nos hemos hecho enemigos de Dios. Así es el hombre natural. Y Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Permítanos contarle algo que escuchamos constantemente en nuestro programa. Un hombre contó que él era un vendedor que viajaba a distintas ciudades. Él dijo que un día estaba sencillamente girando el dial de su radio en el automóvil mientras se dirigía a otra ciudad en viaje de negocios. Al escuchar la radio dijo, bueno, aquí tenemos a otro predicador y ya yo estoy cansado de oírlos. Y entonces comencé a cambiar de estación. Luego, dijo este hombre, él está enseñando la Biblia. Yo no sé qué pasaje de la Biblia estábamos considerando entonces, pero él se preguntó, ¿qué será lo que va a decir sobre eso? Y decidió escuchar. Ahora él resistió eso. Más adelante, él finalmente se puso a escuchar otro programa y dijo, ese hombre será algún chiflado religioso. Pero al día siguiente, viajando a otra ciudad, se dijo que volvería a escuchar y así lo hizo. Luego, al regresar, recordó la hora del programa y volvió a escuchar otra vez. Finalmente, llegó a conocer a Cristo como su Salvador personal. Pero el hombre natural, amigo oyente, no podía percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque son locura para él. Usted que nos está escuchando ahora y que no es un creyente, sino piensa que lo que estamos diciendo es locura, hay algo que anda mal con usted o conmigo. Uno de nosotros está equivocado porque Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Es decir, la predicación de la cruz de Cristo para salvación. Y él dice, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A veces, cuando uno ha recibido algunos estudios, piensa que puede entender cualquier cosa que se haya escrito. Sin embargo, muy pronto descubre que no es así. Y ciertamente nosotros, amigo oyente, no vamos a conocer la palabra de Dios, sino hasta cuando el Espíritu de Dios abra nuestras mentes y nuestros corazones para que la entendamos. El apóstol Pablo dice aquí, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y enseñárnoslas. El Señor Jesucristo dijo, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14, escuche lo que dijo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amigo oyente, estamos seguros que hasta cuando el Espíritu de Dios le muestre a usted las cosas de Cristo, nuestro hablar aquí ciertamente es en vano. Veamos ahora lo que dicen los versículos 15 y 16 de este capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Usted no le puede decir nada a Dios, amigo oyente, pero Él sí que le puede decir a usted muchas cosas. Y Él no lo puede hacer hasta cuando usted tenga la mente de Cristo, es decir, hasta cuando el Espíritu de Dios tome esas cosas y se las muestre. Nos quedan solo unos instantes antes de finalizar este programa de hoy y quisiéramos hacer un experimento con su ayuda en este día. Sabemos que hay muchas personas que nos están escuchando y que dentro de esa gran compañía de oyentes hay aquellos que no son creyentes. Usted, por alguna razón, nos ha sintonizado hoy. No sabemos el por qué. Quizá haya escuchado solo parte del programa. Pero si usted en este día, amigo oyente, no es una persona salva, ¿no le parece a usted que la predicación de la cruz es una locura? ¿No cree usted que la muerte de uno en la cruz parezca ser una derrota total? ¿No le impresiona eso a usted no como salvación, sino simplemente algo parecido a la locura? Sin embargo, amigo oyente, Dios dice que este es su método, que esta es su sabiduría, que Él entregó a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, para que usted y yo fuéramos salvos, y que usted y yo confiemos en Él. De modo que usted, amigo oyente, debe confiar en Él para poder ser salvo. Ahora, ¿no le da a usted la impresión de que eso es locura? Si usted no es salvo en el día de hoy, con usted queremos hacer ese experimento. ¿Le molestaría mucho escribirnos una breve nota diciendo, Señor, le escuché y sé que usted quiere conocer mi reacción, y yo le quiero decir que creo que lo que usted está diciendo es locura? No puedo ver que eso sea importante, no puedo ver cómo eso me va a salvar a mí o a alguna otra persona. Ahora, si esa es su experiencia, ¿por qué no nos escribe y nos informa? Y si esa no es su experiencia, bueno, me gustaría saberlo también. Y luego, si usted es un hijo de Dios, quisiera también conocer su reacción. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. En el día de hoy, amigo oyente, nuestro estudio nos lleva, como ya dijimos, al tercer capítulo de la primera epístola a los Corintios. Y a propósito, quisiera decir que debe decirse la primera epístola a los Corintios. Hay muchos hermanos a quienes hemos escuchado decir primera de Corintios. Y debe ser primera a los Corintios porque es una carta dirigida a los Corintios. Bien, usted recordará que en nuestro programa anterior estuvimos observando la claridad del Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo corrige la sabiduría humana. Eso lo pudimos ver en el capítulo 2. Allí el apóstol Pablo nos presentaba dos clases de hombre. Una de ellas es el hombre natural. El hombre natural es el hombre que es hijo de Adán, nacido en este mundo con una naturaleza pecaminosa. Ahora, cuando uno dice naturaleza pecaminosa, quiere decir que es propenso o que tiene inclinación a hacer el mal. En realidad, eso es todo lo que nosotros podemos hacer. Llegamos a este mundo como pecadores. Estamos separados de Dios en una rebelión contra Dios. Y aun cuando nosotros hacemos el bien, siempre lo hacemos como un acto proveniente de emociones dobles. Y siempre tenemos que escudriñar nuestros corazones como creyentes para ver si estamos actuando de esa manera o no, aun cuando estamos tratando de hacer la obra del Señor. Ese es el hombre natural. Ahora Pablo nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Así es el hombre natural. Hay algunos políticos que tienen planes muy ambiciosos. Cuando uno observa lo que ellos están tratando de hacer, parecería que estuvieran uniendo la utopía y el milenio. Ellos siempre tienen la solución feliz para todos los problemas del mundo. Y por supuesto, las soluciones que ellos tienen dentro de su propio partido político no beneficia a otros partidos de la misma nación. Cuando uno observa los planes que ellos tienen, uno en lugar de alegrarse se desanima y pierde interés. En primer lugar, porque las promesas que se está haciendo no pueden llegar a ser realidad. Y luego, uno reconoce que está escuchando a un hombre natural. Él no tiene ningún entendimiento de lo que es espiritual. Por tanto, él no tiene ningún interés en soluciones espirituales para los problemas que enfrenta. Ahora, él puede quizá resolver el problema de las drogas, pero no en una forma espiritual. También quizá pueda resolver la cuestión del desorden y de la desobediencia a las autoridades, pero tampoco lo puede hacer en una forma espiritual. Él no tiene ningún conocimiento de eso, no tiene más conocimiento de los asuntos espirituales que lo que puede tener un animal pastando en el campo.
Esa es la triste situación en la cual nos encontramos hoy. Alguien le preguntó a Gladstone hace muchos años qué era lo que distinguía a un hombre grande de un hombre de Estado. Él dijo, la marca que distingue a un hombre de Estado es aquel que conoce la dirección que está siguiendo Dios en los próximos 50 años. Parece, amigo oyente, que nosotros no tenemos muchas de esas personas que conozcan la dirección que está siguiendo Dios. Y eso se debe a que el hombre es un ser natural. Considerando las circunstancias, quizá no le podamos echar la culpa. Él puede ser sincero. Sin embargo, nos imaginamos que los informes que esos políticos nos presentan, especialmente cuando se acercan las elecciones, tienen mucho que ver con el asunto de ser reelegidos a su posición nuevamente. Porque todo lo que él ha hecho a lo largo de su vida está siempre relacionado con ese asunto de ser elegido a una posición gubernamental. Ese es el estado en que se encuentran muchas naciones en este momento, lo cual nos entristece en gran manera. Estamos muy alejados de Dios en nuestros días. Y eso es porque la mayoría continúa siendo un hombre natural. Entonces, no podemos esperar mucho de él. Y probablemente no deberíamos ser demasiado exigentes con él, porque él está haciendo lo mejor que puede. Y esa es otra de las cosas que el político siempre dice, que él está haciendo las cosas lo mejor que puede. Y posiblemente esa sea la única verdad que ha dicho. Ahora, hay otro hombre, y Pablo nos dice en el versículo 15 del capítulo 2, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Él tiene un discernimiento espiritual, y ese discernimiento espiritual lo hace que sea mal entendido por la gente del mundo, porque ellos no pueden entender por qué está haciendo eso. Ahora tenemos entonces al hombre espiritual y al hombre natural. Uno puede notar que ellos pertenecen a esa clase, a causa de la relación que tienen con la palabra de Dios, la Biblia. Para el hombre natural es locura. Y el hombre espiritual, sin embargo, discierne la palabra de Dios, y él reconoce la importancia que tiene. En este tercer capítulo de la primera epístola a los Corintios, se nos va a presentar una tercera clase. Y aquí encontramos una concepción directa de Dios, que es lo que clarifica el servicio cristiano. Y ya que tenemos esta tercera clase, se la vamos a presentar, amigo oyente. El apóstol Pablo nos dice en el primer versículo de este capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí tenemos la tercera clase. Es un cristiano desnaturalizado, o un hombre desnaturalizado. Tenemos al hombre natural, y podemos llamar al próximo supernatural, y luego entonces tenemos al desnaturalizado. Él es el creyente carnal, es una criatura, es un niño en Cristo. En la primera parte de esta epístola, como dijimos al principio, Pablo hablará sobre carnalidad. En la última parte, él hablará sobre cosas espirituales. Y creemos que el apóstol Pablo se cansó de hablar tanto sobre la carnalidad, porque cuando uno llega ya al capítulo 12, él parece dar una exclamación de alivio y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él cambia el tema para hablar de las cosas espirituales, y así comienza ese capítulo 12. Ahora, el creyente carnal es también un hombre que no ha crecido. Y creemos que eso es evidente, ya que es aquel al cual le falta discernimiento espiritual, no porque no tenga el Espíritu Santo, sino porque él nunca crece en gracia y en el conocimiento de Cristo. Indudablemente, esa es su relación con la palabra de Dios. Eso es lo de importancia. Este creyente desnaturalizado, carnal, es aquel que es una criatura en Cristo. Tiene la habilidad para hacer las cosas, pero no tiene ningún deseo de hacerlo. Una criatura tiene en sí la posibilidad de llegar a ser un hombre bien educado, pero para hacerlo tiene que comenzar por beber la leche. Y Pablo dice aquí en el versículo 2 de este capítulo 3 de su primera epístola a los Corintios, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Por tanto, Pablo no les sigue hablando de cosas espirituales. Él seguirá haciendo mención de aquello que es carnal. Y este es el lugar donde se encuentra viviendo la iglesia de nuestro día, amigo oyente. Ahora, ¿cómo puede uno identificar a un creyente carnal? Bueno, es el creyente que está usando el débil brazo de la carne. Los métodos que usa son carnales y por medio de ellos quiere llegar a obtener resultados espirituales. Son aquellos que siempre están diciendo en la iglesia, tengamos un banquete, una comida. O aquellos otros que dicen, pongamos una presentación musical para que la gente conozca la música moderna. Esos son los creyentes carnales.
La palabra carnal viene de sarkikos, que quiere decir el hombre renovado que aún anda según la carne. La palabra carnal viene del latín y del francés carna, que significa sensual. Es aquello que es atractivo a los sentidos, no al espíritu. Y es por esa razón que uno tiene tanto en las iglesias hoy que es atractivo para los sentidos, pero que no lo es para el espíritu. Y esa es la razón por la cual la mayoría de sus programas no tienen resultado. Ellos logran que grandes multitudes entren en sus locales, pero no van a ninguna parte. La palabra carnaval proviene de esta palabra carna, o sea, carne. Y val o vala quiere decir despedida o adiós a la carne. Ahora, el carnaval es algo que tiene lugar antes de Cuaresma, y se le llama carnaval porque durante la Cuaresma se le dice adiós a las cosas de la carne. Es por eso que la gente come y bebe exageradamente, para luego quedar saciados y poder soportar lo que viene en la Cuaresma. El apóstol Pablo habló de esta gente diciendo, cuyo Dios es el vientre, allá en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Esa quizás sea la manera cruda de hablar, pero habla de cosas que son mucho más crudas. Hay muchas personas para las cuales esta descripción es muy apta. En otras palabras, dejan que la carne haga lo que quiera. Ahora hay personas que dicen, bueno, yo no soy un creyente carnal y tampoco creo en el carnaval. Soy un creyente separado. ¿Cuál es la marca o la señal de la carnalidad? Bueno, veamos lo que dice aquí el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué es entonces un creyente carnal? ¿Y dónde podemos ver la evidencia de eso? En cualquier lugar donde haya luchas y divisiones, allí es donde se encuentran las cosas carnales. En muchas iglesias fundamentalistas en el día de hoy, uno puede ver divisiones, chismografías, luchas, rencores, odios y envidias que se están mostrando porque la carne está en control. Y cuando uno pierde la paciencia y se enoja, dice, bueno, yo soy una persona muy franca. No, amigo oyente, lo que usted en realidad piensa es ser malo, eso es todo. Y uno puede cambiar una organización en una iglesia en un carnaval. Lo mismo le puede hacer a una reunión de oración o a la sociedad misionera o en la escuela dominical cuando uno provoca luchas, envidias y divisiones. Quizá usted sea una de esas personas que no mira la televisión y que tampoco va a ese o a aquel lugar, pero que en realidad es un creyente carnal. Veamos lo que dice Pablo. Él aún no ha terminado. Leamos los versículos 4 hasta el 6 de este capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ambos son obreros de Dios. Pablo había sido el misionero, el que había comenzado la obra en un nuevo territorio. Luego llegó Apolos, y por medio de reuniones predicó y edificó a los santos, pero los dos son siervos de Dios. Ahora el versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Usted puede ver, amigo oyente, que no es ni el predicador ni tampoco el maestro, sino Dios quien los está usando. Y si Dios los está usando, no es necesario reconocer el mérito que pueda tener el hombre. Hay que dar la gloria y la honra a Dios. Notemos ahora lo que dice el versículo 8 de este capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Necesitamos reconocer hoy que hay otros hombres a los cuales Dios está usando, y que ellos pueden estar haciendo las cosas un poco diferente. Y esa no es razón suficiente para que yo pueda pensar que ellos están haciendo algo malo. Porque yo reconozco que muchas personas, aunque no están haciendo las cosas como a mí me gusta, sí están haciendo las cosas que Dios quiere que ellos hagan. Y Dios los está usando. Conocemos a muchos a los cuales Dios se está usando, pero que no están haciendo las cosas de la forma que yo las hago, por ejemplo, o que a mí me gustaría hacerlas. Pero ambos somos obreros de Dios. Ahora el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Estamos trabajando todos juntos en esta tremenda empresa. Continuemos ahora con el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Lo importante en el día de hoy es que divulguemos la palabra de Dios y el Evangelio que puede salvar a los hombres. Y luego otros hombres pueden sobreedificar en ese fundamento. Ahora ese fundamento ya ha sido colocado, fue colocado hace más de 2000 años, y uno no lo puede volver a hacer. Todo lo que podemos hacer nosotros es señalar, mostrar hacia ese fundamento que es Cristo Jesús. En el versículo 11 continúa el apóstol Pablo diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Está usted edificando sobre él o no, amigo oyente? Eso es lo importante. Aquí es donde se ve la buena obra. Cuando uno llega a Cristo, uno no lo hace por medio de obras. Uno no le puede llevar a él absolutamente nada para poder recibir todo. Y usted es colocado en la roca que es Cristo. Sobre eso usted puede edificar. Escuche lo que dice Pablo aquí en los versículos 12 hasta el 14. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora Pablo está diciendo que uno puede edificar sobre ese fundamento con 6 clases diferentes de material. Lo puede hacer con oro, o con plata, con piedras preciosas, con madero, con heno o con hojarasca. A los primeros 3 de ellos el fuego no les hace nada. En realidad el fuego purifica el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero la madera, el heno y la hojarasca son rápidamente consumidas o quemadas por el fuego. Ahora, uno puede edificar sobre el fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. El versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, si él edificó con oro, plata o piedras preciosas. Opinamos que alrededor nuestro hay muchos santos de Dios que son maravillosos en realidad. Es emocionante ver que este programa radial llega a gente de toda clase y de toda condición. Y hemos podido conocer a algunos personalmente y a otros por medio de cartas que Dios está usando de una manera maravillosa y que están edificando con oro. Usted sabe que una pequeña partícula de oro no se destaca mucho. No todos lo pueden ver. Quizás solamente Dios sabe que eso es oro. Pero uno puede ver una pila de heno a muchos kilómetros de distancia. Y hay mucha gente que está edificando con heno. Y todo el mundo se entera de lo que están haciendo. Pero eso es simplemente heno, y algún día serán probados, y entonces no habrá ninguna pila de heno porque el fuego lo consumirá todo. Y lo mismo ocurre con la madera y la hojarasca. Ahora el versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ahora, ¿quiere decir eso que él pierde su salvación entonces? No, amigo oyente, por supuesto que no. Porque ya hemos leído que si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si lo consume el fuego, dice, él sufrirá pérdida. La segunda parte de este versículo 15 dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El hombre será salvo porque eso es lo importante, porque está sobre el fundamento que es Cristo. Ahora, amigo oyente, ¿con qué está usted edificando? ¿Qué clase de material está utilizando? Si usted está edificando con oro, quizás no sea muy imponente, pero una pila de heno o de hojarasca se destaca mucho en el horizonte, pero desaparece con el fuego. Y quisiéramos decir que en el cielo habrá algunas personas que estarán oliendo como si hubieran salido de un incendio, porque todo lo que han hecho será consumido por las llamas. Ellos no recibirán una recompensa. Este pasaje trata sobre la recompensa en el servicio de Dios. Si usted es un creyente carnal, creemos que el apóstol Pablo está diciendo que usted no puede esperar una recompensa porque usted no ha estado relacionado propiamente con Dios a través de la palabra de Dios. Usted puede notar que el creyente carnal es aquel que no conoce la palabra de Dios. Tenemos pues que la manera de determinar si cualquiera de los 3 han estado relacionados correctamente con la palabra de Dios o no es esta. El hombre natural dice que es locura. El hombre espiritual la discierne. El natural dice, bueno, tengamos un banquete en vez de un estudio bíblico. O vamos a escuchar música en vez de escuchar la enseñanza de la palabra de Dios.
Esa es la manera por la cual uno puede identificar a un creyente carnal. Luego nos dice aquí en los versículos 16 y 17 de este capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Hijo de Dios es el templo del Espíritu Santo. Y sobre eso vamos a hablar más adelante, porque el apóstol Pablo lo volverá a presentar. Aún nuestros cuerpos pertenecen a Él. Ahora aquí dice en el versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nos gustaría que aquellos que están estudiando hoy en un seminario o colegio bíblico se den cuenta que lo importante en el día presente es la divulgación de la palabra de Dios. Nos gustaría hablar personalmente con muchos de ellos para que se den cuenta del privilegio que tienen de poder presentar la palabra de esa manera. Quisiéramos ver que ellos aprendieran esto. Luego leemos en los versículos 19 al 23 de este capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Es maravilloso poder apreciar esto y en lugar de pertenecer a un grupo pequeñito y decir, me gusta este maestro o aquella doctrina, poder decir que todos pertenecemos a uno solo. De esto hablaremos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Pero la razón por la cual nos llevamos bien con otros de nuestros hermanos, amigo oyente, es porque ellos también pertenecen a Dios. Amigo oyente, ellos también me pertenecen y confío en que yo también les pertenezca a ellos. Es maravilloso hoy podernos reunir alrededor de la persona de Cristo sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Eso es algo de suma importancia, amigo oyente. Llegamos hoy al capítulo 4 de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Tenemos ante nosotros el último capítulo en el cual Pablo habla sobre las divisiones y los partidos que existen en la iglesia de Corinto. En este capítulo, él habla sobre las condiciones de los siervos de Cristo y qué es lo que debe controlar la conducta cristiana. Notemos ahora cómo comienza él este capítulo 4. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa en este maravilloso versículo. Nosotros todos en realidad somos siervos, servidores de Cristo. Cada creyente es un ministro de Cristo. No importa qué o quién sea usted. Una de las razones por las cuales hacemos esta declaración es porque es muy fácil decir hoy en la iglesia, bueno, Él es mi ministro. Y quisiéramos ser siempre amables, pero también deseamos ser firmes. No somos su ministro, amigo oyente. Confiamos que somos el ministro, el siervo de Cristo. Somos responsables ante Él. Por tanto, usted, amigo oyente, no tiene ningún derecho de juzgar a otros, especialmente aquellos que creemos están haciendo la voluntad de Dios, porque en realidad el ministro, el siervo, está ante un tribunal mucho más alto que usted y que yo. Ahora Pablo va a mencionar esos tres tribunales aquí, ante los cuales debemos comparecer todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar tres juicios. Y Pablo lleva su apelación de uno al otro. Ahora usted puede notar que él también dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Un administrador es aquel que tiene a su cargo el entregar las cosas que están en un hogar, en una casa, la comida, por ejemplo, la ropa y toda esa clase de cosas. Un siervo, un ministro en este día, en ese mismo sentido, tiene que administrar, o sea, entregar las cosas que pertenecen a la palabra de Dios. Recuerde que el Señor Jesucristo dio esos misterios del reino, y podemos decir de paso que aquí tenemos la primera referencia a ese misterio. Se nos dice aquí que somos administradores de los misterios de Dios. Pues bien, identifiquemos entonces esos misterios. Los misterios son esas cosas que anteriormente no habían sido reveladas. Y los misterios son esas cosas que no han sido entendidas por el hombre natural. Él no las puede comprender.
Solo el Espíritu de Dios puede tomar esas cosas de Cristo y mostrárnoslas a nosotros. Y ese es el misterio, y también el Evangelio, y en realidad es la palabra de Dios. Somos, pues, administradores de los misterios de Dios, y está a nuestro cargo dispensar eso. Ahora, en los misterios del reino de los cielos, en el discurso que pronunció el Señor Jesucristo allá en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, Él finalizó diciendo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Bueno, no sabemos si ellos comprendieron o no, quizás no lo hicieron en esa oportunidad, pero Él no dijo eso de que ellos no lo entendieron, ni tampoco dijo que lo habían hecho. Lo que Él dijo fue, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, allá en el versículo 52 del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Eso es lo que un administrador tiene que estar haciendo en el día de hoy, sacando las cosas nuevas y viejas que se encuentran en la palabra de Dios. Ahora cualquiera puede decirnos, bueno, yo he oído eso antes, eso mismo que se predicó en el día de hoy. Y yo siempre puedo contestar, yo soy un administrador y puedo sacar las cosas viejas tanto como las nuevas. Así es que hoy sacamos algo de lo viejo. Lo siento mucho de que no le haya gustado, pero esa es mi actividad. Yo debo presentar las cosas nuevas, así como las viejas. Somos administradores de los misterios de Dios. ¡Qué hermoso es eso! No podemos pensar en una vocación mejor que esta. En realidad, todos nosotros somos ministros, siervos de Dios. Usted, aunque no lo sepa, es un predicador y espero que no se enoje conmigo por decirle eso. Había un hombre que vivía cerca de una iglesia evangélica, y este hombre era un borracho empedernido, era un alcohólico, un verdadero borrachín. Él vivía con su madre y ella era una persona muy creyente, maravillosa. Cierta vez, esta anciana le pidió al pastor de esa iglesia que hablara con su hijo. Él era ya una persona madura. Un día, al verlo en la calle, le invitó a que pasara a conversar en su despacho. Ahora, eso no fue muy difícil de hacer. Luego de haberse sentado cómodamente, el pastor le contó francamente que él era una persona muy triste de ver. Estaba en una triste condición. Él estuvo de acuerdo con todo lo que el pastor le dijo. Luego le dijo el pastor, ¿sabe que usted es un predicador? Y el hombre entonces se levantó violentamente y le dijo al pastor, no me llame eso, porque si lo hace, lo voy a golpear. Ese hombre no se preocupaba de que alguien le llamara borracho o alcohólico, pero no quería que de ninguna manera se le llamara predicador. Pues bien, amigo oyente, todos nosotros somos predicadores. Y amigo oyente, nosotros predicamos por medio de nuestras vidas alguna clase de mensaje. Usted está diciendo a los que le rodean, al mundo entero, está contando algo por medio de su vida. Eso no se puede evitar. Yo vivo mi vida hacia usted y usted vive su vida hacia mí. Esa es la forma en que vivimos, esa es la clase de influencia que tenemos. Por tanto, todos somos siervos, y si somos creyentes, ¿qué clase de mensaje estamos dando? Lo importante aquí no es que el administrador sea una persona elocuente o que él tenga muchos dones. El versículo 2 de este capítulo 4 de la primera epístola a los Corintios dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y permítame leer eso otra vez. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nos demoramos mucho tiempo en aprender eso en la iglesia, y créanos, amigo oyente, que eso es algo de suma importancia, quizá lo más importante de todo, que cada uno sea fiel. Hay muchos que recibirán recompensa un día, no por las cosas grandes que hayan hecho, o porque hayan tenido un don muy especial, sino por la manera en que sirvieron. Ellos fueron fieles. Fidelidad es la palabra. Que cada uno sea hallado fiel. Hemos aprendido a través de los años que siempre son pocos los fieles. Los pocos fieles, uno puede confiar en ellos, uno puede descansar en ellos, uno siempre sabía cuál era su posición. Ahora Pablo continúa diciendo aquí en los versículos 3 y 4 de este capítulo 4 de la primera epístola a los Corintios, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Estos dos versículos que hemos leído pueden parecer difíciles, pero en realidad no lo son. Lo que tenemos aquí son tres juicios ante los cuales tenemos que comparecer.
Y la razón por la cual usted no tiene ningún derecho para juzgarme, y por la cual yo tampoco tengo derecho alguno para juzgarle a usted, es porque todos nosotros vamos a estar ante un tribunal supremo. Ahora, el primer juicio tribunal es la opinión de los demás. Notemos lo que el apóstol Pablo dice. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Él se refiere aquí a la opinión de los demás. En la interpretación de la Biblia que da a Phillips, dice en este versículo 3, en realidad a mí no me interesa mucho lo que ustedes o cualquier otra persona piensan de mí. Esa es una interpretación muy buena. Es una declaración realmente contundente y parecería indicar que Pablo fuera un antisocial. Pero el apóstol no era una persona insensible o desdeñosa a quien no le interesara la opinión de los demás. Él no quiere decir aquí que él no le da ningún valor a los juicios de los demás. Él no tenía inmunidad contra la expresión y estimación de la gente que le rodeaba. Él defendía su apostolado con gran sentimiento cuando era desafiado por los demás. Él se sentía herido por los rumores falsos, y aquí en este mismo capítulo él hace mención de eso. Leamos lo que dice aquí en los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 4 de la primera epístola a los Corintios. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Como podemos apreciar, amigo oyente, Pablo era muy sensible en cuanto a las opiniones de la gente, pero el apóstol no era desviado por lo que los demás pensaban. En realidad, su vida no estaba dirigida por los demás. Ellos no eran los que manejaban su vida. Él no escuchaba a aquellos que querían indicarle cuál dirección debía tomar él. Ahora, sea que a nosotros nos guste o nos disguste, vamos a estar ante el juicio de los demás. Es algo que uno no puede evitar. Y esto quizá es practicado con demasía en algunos países. Abraham Lincoln, por ejemplo, dijo, la opinión pública en este país, o sea, en los Estados Unidos, es todo. Eso es, a nuestro modo de pensar, una realidad, pero es lamentable que así sea. Vemos que hay un peligro en acatar siempre la opinión de los demás, el ceder ante la crítica de nuestros enemigos, el rendirse ante ellos. Hay muchos tribunales que se inclinan hacia la popularidad de la mayoría. Eso es lo que hacen generalmente los políticos. Algunos hasta pierden sus valores morales, su honor, su reputación. Milton fue el que dijo, la última enfermedad de una mente noble es el amor a la fama. Y eso es lo que persiguen muchas personas en nuestros días. El editor del periódico El Sol de Nueva York, Horacio Greeley, dijo, la fama un vapor, la popularidad un accidente. Las riquezas son como alas pintadas. Aquellos que aplauden hoy son los que condenarán mañana. Solo hay una cosa que perdura, y es el carácter. Y vemos una vez más que alguien ha dicho, el problema con la mayoría de nosotros es que preferimos vernos arruinados por la adulación que salvados por la crítica. Y eso nos tememos, amigo oyente, es también una cruda verdad. Ahora usted puede ver que el apóstol Pablo quizás se inclinaba un poco sobre la opinión de los demás, pero no fue cambiado nunca. Eso es lo que dice aquí, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y luego más adelante él dice, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Ahora el tribunal que es un poco más alto que la opinión de los otros, es aún otro tribunal. Y es el juicio que uno se hace a sí mismo. Y esa es la conciencia. Digamos de paso que ese es un tribunal superior, el tribunal de la conciencia de uno mismo. ¿Es la conciencia una guía segura? Bueno, Pablo dice que no lo es. No es una guía muy precisa o exacta. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. En el pasado tuvimos la edad de la conciencia, y eso terminó en el diluvio. La iglesia, o mejor dicho, los creyentes, tienen que tener una conciencia más iluminada. Y cuando nos reprocha algo o nos censura, debemos prestarle atención y obedecerla. Pero cuando aprueba nuestra manera descuidada de vivir, o cuando apela a nuestra vanidad y nos alaba, entonces debemos tener mucho cuidado. Todos nosotros permanecemos firmes o caemos ante este tribunal. Shakespeare fue quien dijo que deberíamos ser verdaderos ante nosotros mismos. Dice que, como la noche sigue al día, uno no puede ser falso ante ningún hombre.
Y creemos que también fue Longfellow quien dijo, no en el clamor de las multitudes, ni en el aplauso o los gritos de las masas, sino que en nosotros mismos se encuentra el triunfo o la derrota. Es realmente algo muy bueno que un hombre honrado no sea influenciado por los demás, sino por lo que él cree que es lo correcto. Es una regla noble, sobresaliente. Pero el apóstol Pablo dice que él no la sigue. Pablo no quiso pasar un juicio final sobre él mismo. Y una vez más, usando la interpretación de Phillips, se nos dice que Pablo ni aun valúa su propia opinión sobre él mismo, porque eso no lo justifica ante Dios. No es que él hubiera conocido algo contra él mismo. Por el contrario, él dice que no sabía nada en contra de él, pero que esto no lo libra a él de sus características de la naturaleza humana. Por lo general, nosotros somos más exigentes con los demás y más indulgentes o clementes con nosotros mismos. Usted recordará que ese fue el problema de David. Él podía ver lo malo en los demás, pero no en sí mismo. Cuando otras personas se ponen a hablar vanamente, ociosamente, o se ponen a contar chismes, ¿estamos nosotros hablando la verdad? ¿Estamos siendo honestos? Cuando otras personas se aferran a cierta opinión y son pretenciosas, ¿tenemos nosotros el valor, el coraje de hablar acerca de nuestras propias convicciones? Cuando las otras personas causan divisiones y crean problemas, ¿nos mantenemos nosotros por lo que es justo y correcto? O cuando hay personas que abandonan la casa de Dios y se entregan a la apostasía, ¿tenemos nosotros una buena excusa? Usted sabe que no somos muy severos con nosotros mismos. A nosotros siempre nos gusta colocarnos en un lugar de eminencia y por lo general es algo distorsionado. Nosotros no nos mantenemos firmes o caemos ante nosotros mismos porque Dios puede cambiar la decisión de este tribunal. Y debemos agregar aquí que aún hay otro tribunal. Tenemos el tribunal de los demás, el tribunal de uno mismo, y luego el tribunal del único amo y Señor, el tribunal supremo de Cristo. Podemos notar lo que dice aquí el versículo 4 de este capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo está diciendo que algún día él estará ante el tribunal de Cristo, y sobre esto él hablará en la segunda carta a los Corintios, allá en el capítulo 5, y esperaremos hasta llegar allí para entrar más a fondo en este asunto. Pero cada uno de nosotros tendrá que estar presente allí. Así es que cada uno de nosotros tendrá que estar ante el tribunal de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que será juzgado allí? Bueno, no serán nuestros pecados porque ellos han sido separados de nosotros tan lejos como lo está el oriente del occidente. Él no se acordará más de nuestros pecados, como dice allá en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Y todos nuestros pecados están cubiertos por su sangre. Nosotros entonces vamos a ser juzgados como administradores. Nuestra mayordomía sobre lo que Él nos ha dado estará bajo su inspección y escrutinio. Y nuestras posesiones físicas, nuestros cuerpos, nuestros recursos materiales, nuestro dar, todas estas cosas serán juzgadas. Esas serán las cosas que van a ser juzgadas en ese tribunal. Y nuestra tarea de ser administradores es de suma importancia. Después de todo, nosotros no somos los dueños de nada. Como hemos dicho antes, todas las cosas pertenecen a Cristo y nosotros también pertenecemos a Él. Estamos, por así decirlo, en una sociedad con Él. Y es algo maravilloso lo que dice Pablo al terminar el capítulo 3 que vimos anteriormente. Todas las cosas son nuestras. Pablo es nuestro, Apolos es nuestro. Y si usted es un calvinista, Calvino me pertenece al igual que Juan Wesley y el mundo. Y no nos estamos refiriendo a la sociedad organizada, el mundo secular, sino al mundo en el cual vivimos. Podemos disfrutar de los hermosos panoramas, de su belleza, de las montañas, de los árboles y del océano, de la vida en general. Yo estoy vivo en el día de hoy. Soy un ser humano. No me gustaría estar muerto hoy. ¿Le gustaría a usted estar muerto? Pero aún la muerte nos pertenece. Eso es lo que dice el doctor Parker. Él dice, la muerte es suya, y continúa, le pertenece. La muerte no es mi amo, sino que usted la puede dominar. Así es, amigo oyente, la muerte es suya. Eso es maravilloso. Las cosas del presente. Usted pertenece a Cristo y usted me pertenece a mí. Las cosas que vendrán, el camino hacia el futuro, las indicaciones han sido levantadas, las bases han sido quitadas, pero ¿eso qué importa? Permítanos decirle, amigo oyente, que las cosas que vendrán, todas ellas, son nuestras,
Eso es maravilloso. Y yo voy a estar ante Él algún día y debo vivir pensando en eso. Ahora escuche lo que dice Pablo aquí en el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En cierta ocasión un pastor recibió la visita de uno de sus miembros, quien vino para contarle que alguien estaba criticando al pastor. El pastor le preguntó qué estaba diciendo, y el interpelado respondió lo que la persona decía, a lo cual el pastor dijo, bueno, eso está bien. Y ya se retiraba el pastor y la otra persona le dice, ¿no va a hacer nada sobre eso? El pastor entonces respondió, no, porque si eso es todo lo que él conoce, yo conozco mucho más que él, y si eso es todo lo que él sabe, yo ciertamente conozco algo sobre mí mismo. Las cosas que se hacen en lo oculto de las tinieblas serán manifestadas ante Cristo. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a cómo vivimos. Y luego el apóstol Pablo hace esta maravillosa declaración. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Creemos que Dios encontrará en cada uno de sus santos algo por lo cual alabarle. Usted ha notado que cuando leemos sobre las 7 iglesias de Asia, Él habla algo bueno sobre cada una de ellas, con la excepción de una, la de la Odisea, que creemos no era una iglesia sino una organización. Pero Él tenía siempre algo bueno que decir acerca de todas ellas. Él tenía palabras de condenación, así como también palabras de encomio, y todos tenemos la alabanza de Dios. Una anciana en una iglesia siempre tenía algo bueno que decir de cada predicador que venía. Un día llegó uno que presentó el peor mensaje que pudiera imaginarse. La gente en la iglesia se preguntaba qué era lo que esa ancianita le diría al predicador. A la salida de la iglesia todos querían escuchar lo que ella le diría al predicador. Cuando él avanzó hacia ella, ella le dijo, «Ah, pastor, usted eligió un versículo muy hermoso para hoy». Bueno, podemos decir que siempre es posible hallar algo para alabar. Y entonces dice aquí, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Luego Pablo nos presenta una ilustración. Pablo y Apolos eran amigos. Nosotros pertenecemos a Cristo y Cristo nos pertenece a nosotros. Y cada uno utiliza su propio don. Eso es maravilloso, amigo oyente. Pero dejaremos la consideración de esta ilustración para nuestro próximo programa porque el tiempo por hoy se nos ha agotado. Nuestro estudio en el capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y en nuestro programa anterior vimos cómo el apóstol Pablo recomendaba no juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual dice, aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y decíamos que las cosas que se hacen en lo oculto de las tinieblas serán manifestadas ante Cristo. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a cómo vivimos. Y luego el apóstol hace la maravillosa declaración diciendo, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y creemos que Dios encontrará en cada uno de sus santos algo por lo cual alabarle. Usted ha notado que cuando leemos sobre las 7 iglesias de Asia, él hablaba algo bueno de cada una de ellas, con la excepción de una, la de la Odisea. Pero creemos que no era una iglesia, sino una organización. Pero él tenía siempre algo bueno que decir acerca de todas ellas. Él tenía palabras de condenación, así como también palabras de encomio. Y todos tenemos la alabanza de Dios. Y ahora Pablo nos presenta una ilustración. Pablo y Apolos eran amigos. Nosotros pertenecemos a Cristo y Cristo nos pertenece a nosotros. Y cada uno utiliza su propio don. Eso es maravilloso. Vamos a ver entonces lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 6 y 7 de este capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. Dice, «Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?» Amigo oyente, ¿tiene usted algún don? Algunos tienen un don maravilloso. Quizá usted sea una persona con un don de música, por ejemplo.
pero no tiene por qué vanagloriarse. Dios es quien se lo ha dado. No lo ha creado usted mismo. Tenemos pues que dar gracias a Dios por nuestros dones. Nosotros no tenemos por qué gloriarnos. Luego tenemos en los versículos 8 y 9: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hay mucho que decir sobre este versículo. Los apóstoles, en ese gran período del martirio de la Iglesia, llegaron a ser un espectáculo ante el mundo. Y no solo ante el mundo, sino también ante los ángeles y los hombres. Creemos que eso muestra la Iglesia de hoy. Otros hombres han trabajado, amigo oyente, y nosotros entramos en sus labores. Ahora Pablo indica lo que él ha tenido que pasar para que nosotros podamos disfrutar de esta epístola en este mismo momento. Por lo menos, esperamos que así sea. Ahora el versículo 10 de este capítulo 4 de la primera carta a los Corintios dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y luego él continúa indicando, como dijimos anteriormente, todo lo que él tuvo que padecer. Nosotros ni nos podemos imaginar todo lo que sufrió este gran apóstol para poder divulgar el Evangelio de Cristo. Su obra dio mucho fruto. Él evangelizó a Asia Menor, amigo oyente. Se nos dice que en esa zona todos, tanto judíos como gentiles, oyeron la palabra de Dios. Y Pablo sigue diciendo que fue el misionero que los llevó al Señor. Dice: porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Amigo oyente, es maravilloso ser el padre espiritual de alguien a quien se ha llevado a una relación personal con Cristo. Ahora pasemos a los versículos 17 hasta el 19 de este capítulo 4 de la primera epístola a los Corintios. Demos lectura a estos versículos. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo les está diciendo: no me interesa la manera o la forma de vuestra conversación. Lo que quiero saber es si hay poder en vuestras vidas. Y continuamos con los versículos 20 y 21, los versículos finales de este capítulo 4, y dicen: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de mansedumbre? La actitud y las acciones de ellos, por supuesto, determinarían eso. Llegamos ahora al capítulo 5. Tenemos aquí otra división. Pasamos ahora a otra área. Y estamos seguros que el apóstol Pablo no disfrutó mucho el tener que hablar de la inmoralidad que existía en la iglesia de Corinto. Pero tenemos aquí otra división en este libro. No es una de las dos divisiones mayores de la epístola, pero en realidad es una división muy importante. Y está relacionada con las condiciones que existían en la iglesia de Corinto. Tenemos ante nosotros algunos escándalos de la iglesia, y eso lo tenemos al comienzo de este capítulo 5, y continúa hasta el capítulo 6. En el capítulo 5 tiene que ver con la inmoralidad, y en el capítulo 6 vemos asuntos legales entre los creyentes. Estas son cuestiones y problemas prácticos porque francamente son cosas con las que nos encontramos a diario en el tiempo presente. Y estas son preguntas que se presentan en el día actual. En la iglesia de Corinto, al igual que en la iglesia de nuestros días, estos problemas son muy similares. Y esto quiere decir que nosotros, en pleno siglo XXI, estamos viviendo en días de carnalidad, aun en lo que concierne a la iglesia. Este capítulo 5, que es bastante destacado, comienza diciendo aquí en el versículo 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este era el caso que se estaba presentando ante la iglesia. Esto no tiene nada que ver con la chismografía. Lo que allí estaba ocurriendo era algo bien conocido, y no era simplemente un rumor que estaba circulando. Todos sabían lo que estaba sucediendo en ese lugar. Ahora en el versículo 2 leemos: y vosotros estáis envanecidos.
¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Quizá usted, amigo oyente, diga que Pablo está usando un lenguaje muy fuerte, y en realidad así es. Y lo está utilizando porque está hablando de un pecado muy vergonzoso. Lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto era que los creyentes no estaban combatiendo ese mal. Lo estaban aceptando, lo estaban consintiendo sin hacer nada al respecto. Hay ciertas cosas que necesitamos reconocer aquí, y ciertas cosas con las cuales ellos debían haber hecho algo. Recuerde usted lo que dijo el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 15. El Señor dijo, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora lo que tenemos ante nosotros es un caso de avenencia con el mal. John Morley, hablando del idioma inglés, dijo que esa palabra avenencia es la más inmoral de todas. Y uno puede estar de acuerdo con eso. La iglesia en Corinto, pues, se había avenido a aceptar ese mal entre ellos mismos. Y ahora hay ciertas cosas que necesitamos decir sobre esto. En realidad, no había necesidad de pruebas. Ya era bien conocido el caso. No era simplemente un rumor falso ni chismografía. No era lo que alguien había oído decir, sino que era algo que ya había sido establecido. Pablo nunca lo habría presentado de esta manera si eso hubiera sido nada más que un rumor. No era un pecado dudoso, sino que era un pecado flagrante, que aún había sido reconocido por los del mundo, es decir, los de afuera de la iglesia. Era un pecado de incesto. Hay algunos pecados en nuestros días que son dudosos. No creemos que éstos deben presentarse en forma pública ni ser tratados dentro de la iglesia. Creemos que sí se deben tratar de una manera diferente, y para ello permítanos darle una ilustración. Una dama se convirtió en la iglesia. Ella llamó luego al pastor un día, cuando ya habían pasado unos 3 meses desde su conversión. Ella se veía bastante molesta. Le dijo al pastor, «Estoy muy desanimada y me siento frustrada». Ella había sido una de esas fumadoras que fumaban un cigarrillo tras otro. Dijo que quería dejar de fumar. Y dijo, «Lo he tratado por 3 meses y he fracasado». Y continuó diciendo que había llegado a odiarlos y que se odiaba a ella misma por hacerlo. Y preguntaba, ¿qué era lo que debía hacer? Bueno, el pastor le hizo varias sugerencias. Le dijo que ese era un pecado dudoso, y es uno de los pecados al cual usted odia y al cual usted quiere abandonar. Su testimonio está involucrado en esto, está envuelto en esto, y lo aconsejable es que continúe en oración. Y esta señora indicó que tenía algunos amigos que ya estaban orando por ella. Se les pidió a esos amigos que continuaran orando por esta señora. También el pastor le prometió que ellos mismos y el resto de la congregación orarían por ella. Y de seguro que Dios daría la victoria sobre esto, porque eso es lo que deseamos. Él va a dar la victoria. Eso es lo primero que se debe hacer. Lo segundo es que la persona no se debe desilusionar. Y la tercera cosa es que no se le debe contar a los santos de la iglesia, porque si se hace eso, ellos la van a comer cruda. Quizá ellos lleguen a considerar que ese es un pecado muy grave y no les va a gustar para nada. Ahora el pastor le dijo a esa dama que esa era la manera como ella podría tratar ese problema. Unos 3 meses después, ella volvió a la iglesia, y con simplemente mirarla, uno podía darse cuenta que algo había sucedido. Más tarde ella ya no podía esperar para contarle al pastor lo que había sucedido y le dijo, «Desde el día en que conversamos hasta el presente, no he tocado ni un cigarrillo. Dios me ha dado libertad, me libró de ese mal». Y eso estaba muy bien. Era algo dudoso. Y no vamos a ponernos a juzgar a nadie que esté fumando. Eso es asunto de ellos. No es asunto nuestro, de eso podemos estar seguros. Consideramos que hay muchas cosas que son pecados dudosos en el día de hoy, con los cuales no hay ningún problema de moralidad. Por tanto, deben tratarse de una manera diferente. Pero lo que tenemos ante nosotros aquí en esta primera epístola a los Corintios no es un pecado dudoso. Es algo que aún los gentiles de afuera ni siquiera lo mencionarían. Era un pecado terrible, horrible. Y por tanto, aquí no estamos tratando con un pecado dudoso. No estamos diciendo si eso está bien o está mal. No interesa lo que se diga en este día actual, que esto de vivir juntos sin haberse casado no es un pecado delante de Dios, porque lo es.
Y uno no lo puede ver de ninguna otra manera. Es decir, en lo que concierne a la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que son pecados dudosos, pero hay otras que no lo son. Esto no lo era en lo que concierne a la palabra de Dios. Ahora, la iglesia, en primer lugar, no necesitaba establecer este acto como pecado o probarlo. No tenía necesidad de hacer eso. La cuarta cosa es que la iglesia toleró ese pecado. En realidad, lo perdonó al no llegar a hacer absolutamente nada. Ellos lo aceptaron y eso fue lo peor que pudieron hacer. Usted puede estar seguro, amigo oyente, que una iglesia pura es una iglesia poderosa y que una iglesia impura es una iglesia paralizada. Usted puede mirar a su alrededor y comprobar si esto es verdad o mentira. Ahora notemos que el apóstol Pablo dice que esto es algo que debe ser enfrentado directamente. Y dice el apóstol aquí en el versículo 3 de este capítulo 5 de su primera carta a los Corintios: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Este hombre está viviendo en adulterio con la mujer de su padre. Aparentemente su padre se había casado nuevamente y él estaba viviendo con ella. Los gentiles no hacían eso en aquellos días. Lo están haciendo en el día de hoy, pero no lo hacían entonces. Por supuesto, ahora somos mucho más civilizados, se dice. Ahora continuemos con los versículos 4 y 5 de este capítulo 5 de la primera epístola a los Corintios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Lo que el apóstol Pablo está diciendo en realidad es que ellos se deberían reunir todos juntos, y que si este hermano no abandonaba ese pecado, entonces ellos lo deberían entregar a Satanás. Ahora, eso es algo tremendo. Alguien quizá pueda decir, ¿está diciendo eso en serio? Bueno, amigo oyente, no lo digo yo. Es Pablo el que lo está diciendo y aparentemente sí lo estaba diciendo en serio. Y eso es algo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Job había sido entregado a Satanás? Satanás llegó ante el Señor y le dijo: yo no puedo tocar a ese hombre. Me dices lo bueno que es él, pero yo no lo puedo tocar. Si tú me permitieras hacerlo, pues yo te demostraría si él es realmente bueno, si él te ama verdaderamente. Y el Señor le contestó: te voy a permitir hacer eso. Y Satanás lo hizo. Ahora es algo glorioso, reconfortante, el pensar que hoy Satanás no nos puede tocar. No lo puede tocar a usted, que es un hijo de Dios, a no ser que Dios mismo lo permita. Y si Él lo permite, es por alguna razón. Luego usted también recordará que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro que Satanás lo quería y que Él se lo estaba entregando. Y Simón Pedro fue entregado a Satanás. ¿Por qué? Para que él pudiera negar al Señor en aquella noche tan terrible, y lo que él hizo fue algo muy cobarde. Él fue tan malo como lo fue Judas Iscariote. Pero podemos apreciar que Pedro regresó, se arrepintió. Él se odiaba a sí mismo por lo que había hecho. Y él fue entregado a Satanás y llegó a ser la clase de hombre que pudo después predicar ese maravilloso mensaje el día de Pentecostés. Y usted recordará también que Pablo le dijo algo muy interesante a Timoteo, allá en su primera epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 20. Él dijo: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí tenemos a dos creyentes profesantes. Ellos estaban blasfemando. Y Pablo dice: los entregué a Satanás. Ahora deseamos aclarar aquí que reconocemos el peligro de decir esto, porque existe el peligro de que nuestros sentimientos y emociones se entremezclen, y siempre existe el peligro del fanatismo que algunas personas pueden mostrar. Pero creemos que en el día de hoy hay ciertos hombres y ciertas mujeres que están causando verdadero daño a la causa de Cristo. Quizá lo estén haciendo allá en su propia iglesia, amigo oyente. Y creemos que usted tiene el derecho de orar a Dios que los entregue en las manos de Satanás para que sean tratados de la forma que merecen, para que no dañen el cuerpo de Cristo. Ahora yo oro al Señor que Él entregue a ciertas personas a Satanás para que Él tenga algo que hacer con ellos. Entonces Él les hará ver algunas cosas y eso los hará volver a Dios nuevamente y revelará si son verdaderos o no. Tenemos dudas en cuanto a si ellos son realmente genuinos. Si ellos son creyentes y profesan serlo, entonces quisiéramos verlos indicar claramente su posición y bien dedicados a Dios y por el Señor Jesucristo. Creemos que tenemos el derecho de hacer esa oración.
Ahora quizá usted diga que esa medicina es demasiado fuerte, y permítanos contestarle, amigo oyente, que así es. Es una medicina bastante fuerte, y especialmente para el creyente carnal. Eso era demasiado fuerte. Pablo está diciendo, yo no estoy presente allí físicamente, sino que lo estoy en espíritu, y esa es la manera en que yo estoy votando. Yo voto y oro para que este hombre sea entregado en las manos de Satanás. Ahora notemos lo que dice Pablo a continuación en el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto en esa época? Al mismo tiempo en que ellos estaban cerrando sus ojos y aceptando, aprobando esto por medio de su silencio, no tratando directamente con ese pecado que estaba en su propia congregación, ellos estaban jactándose de sus misioneros. Ellos estaban enviando misioneros a otros lugares y se estaban jactando de que seguían fielmente las enseñanzas de la Biblia. ¡Qué hipócritas!, ¿verdad? Ellos estaban jactándose de que estaban ganando almas para Cristo. Eso cubre una multitud de pecados para algunas personas en el día de hoy. Amigo oyente, permítanos decirle que ellos estaban gloriando y Pablo les está diciendo que eso no era bueno. Les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y la levadura, amigo oyente, nunca es el Evangelio. Siempre es un principio del mal y está aquí y en cualquier otro lugar. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo, una vez más, ya se ha agotado. Retornaremos en nuestro próximo programa en la continuación del estudio de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Continuamos nuestro estudio hoy del capítulo 5 de esta primera carta a los Corintios. Y vimos que aquí el apóstol Pablo está tratando un caso duro, un caso de inmoralidad. Y vimos que a pesar de este caso tan terrible, de este pecado tan horrible, ellos todavía se jactaban. Esto era lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto en esa época. Al mismo tiempo que estaban cerrando los ojos y aceptando, aprobando esto por medio de su silencio, no tratando directamente con ese pecado que estaba en su propia congregación, ellos estaban jactándose de sus misioneros. Ellos estaban enviando misioneros a otros lugares y se estaban jactando de que seguían fielmente las enseñanzas de la Biblia. ¡Qué hipócritas!, ¿verdad? Ellos estaban jactándose de que estaban ganando almas para Cristo. Y eso, dijimos, cubre una multitud de pecados para algunas personas en el día de hoy. Amigo oyente, permítanos decirle que ellos se estaban gloriando y entonces Pablo les está diciendo que eso no era bueno. Les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y la levadura nunca es el Evangelio, siempre es un principio del mal, y está aquí y en cualquier otro lugar. Luego continúa el apóstol Pablo escribiendo y dice en el versículo 7 de este capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él les está diciendo que quiten el mal, porque les puede suceder lo mismo que al pan cuando se le pone la levadura. Cuando uno pone un poco de levadura en la masa, como lo hacen en el campo cuando hacen bizcochos, por ejemplo, y ponen la masa cerca del horno, de esos hornos que se calientan con leña, por medio del calor comienzan a subir y cuando crecen o suben hasta cierto punto, pues el panadero o la persona que está haciendo los bizcochos o el pan los pone rápidamente en el horno. ¿Por qué? Porque ellos tienen que detener ese proceso. Si se los deja continuar, pues siguen subiendo y creciendo y finalmente toda la masa se echa a perder. Y si un amigo oyente no trata el mal que está dentro de la iglesia, eso puede explotar en cualquier momento y destruirá la efectividad de la iglesia. Un poco de levadura, dice el apóstol, leuda toda la masa. Es por eso que él les dice que debían limpiarse de la vieja levadura para hacer así nueva masa sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el Antiguo Testamento, después de la fiesta de la Pascua, seguía inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura. Pablo entonces dice que Cristo, la verdadera Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Esto debe ser seguido por vidas que están libres de levadura. Pero en vez de eso, esta congregación en Corinto estaba permitiendo que la levadura, es decir, el mal, entrara en su iglesia. Y ellos eran precisamente los que hablaban de la crucifixión de Cristo y de su muerte, y sin embargo permitían que la levadura entrara en la iglesia.
Luego el apóstol les dice aquí en el versículo 8 de este capítulo 5 de la primera carta a los Corintios: Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La sinceridad nunca salvó a nadie, amigo oyente. Pero si usted es un hijo de Dios, entonces tendrá que ser sincero. El mundo de hoy necesita sinceridad entre los creyentes, como también necesita la verdad entre los creyentes. Y el apóstol Pablo dice: tengamos un poco de sinceridad y de verdad en la iglesia de Corinto. Ellos estaban en medio de una inmoralidad tremenda. Ellos pensaban que podían salirse con la suya. Pero no eran sinceros y estaban pretendiendo que todo marchaba bien. Pretendían que estaban diciendo la verdad cuando en realidad estaban mintiendo. Él dice en el versículo 9: Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esa ciudad estaba llena de esta clase de gente. Se habían entregado por completo a una inmoralidad grasa. Luego él dice en los versículos 10 y 11 de este capítulo 5 de la primera carta a los Corintios: No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Pablo les está diciendo: ustedes han permitido que este hombre permanezca en comunión con ustedes, y hasta comen con él. Le dan palmaditas en la espalda, aceptándolo como si fuera uno de ustedes. Y él está viviendo en pecado. Y ustedes condenan eso cuando tiene lugar fuera de la iglesia. Y Pablo dijo: lo he condenado fuera de la iglesia, y esa ciudad de Corinto se ha entregado por completo a la inmoralidad. Había 1000 sacerdotisas en el templo de Venus o Afrodita, y ellas no eran otra cosa que rameras. Eso era todo lo que ellas eran. Eran prostitutas, y la ciudad se había entregado a esto en el nombre de la religión. Ahora la iglesia en Corinto pensó que podría descender al mismo nivel del mundo. ¿Cree la iglesia de nuestros días que puede descender a la nueva moralidad del mundo en la actualidad? ¿Piensa la iglesia que puede salirse con la suya en esto? La iglesia de hoy, amigo oyente, ha perdido su poder. Debemos agradecer a Dios por aquellas iglesias que aún quedan, que son maravillosas y se destacan como faros que alumbran en un mundo en tinieblas hoy. Esas son las iglesias bíblicas que se mantienen firmes por la palabra de Dios. Hay pastores en nuestros días que toman posiciones que quizá no agradan a los demás miembros de la iglesia, pero que se mantienen firmes a la palabra porque son fieles a la palabra de Dios. Y por ellos damos gracias a Dios. Quizá motive la salida de algunos miembros de esa iglesia, pero aún así le damos gracias a Dios por predicadores de ese tipo que tienen esa fuerza interna. La mayoría en el día de hoy se está aviniendo con las cosas que suceden, cerrando sus ojos, dejando que el mundo entre en sus iglesias, perdiendo por lo tanto su poder. Una iglesia impura es una iglesia paralizada. Una iglesia pura, en cambio, es una iglesia poderosa. Eso también es cierto en lo que concierne al individuo. Escuchemos lo que dice Pablo. Él está hablando en referencia a este hombre y dice a los de Corinto que él está en medio de ellos, que es su hermano y que ellos están actuando como si nada hubiera sucedido. Él no solo está hablando de un fornicario, él dice que eso también puede aplicarse a los que son avaros o a aquellos que gustan tomar las cosas que no les pertenecen. Habla también de los idólatras y de aquellos que actúan imprudentemente con otras religiones. Un hombre en cierta ocasión abandonó la iglesia. Era uno de los líderes de su iglesia, pero se unió a uno de esos cultos que existen en el día de hoy. Y amigo oyente, cuando usted comienza a ver un poco de infección en su iglesia, lo mejor es que trate de arreglar la situación, porque si no, va a corromper y a arruinar toda la iglesia. Porque recuerde usted que un poco de levadura leuda toda la masa. Luego dice el apóstol Pablo en el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pablo dice que él no está juzgando a la gente de afuera, que eso no es asunto de él. Yo pertenezco a los de la iglesia, él dice. Luego leemos en el versículo 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora uno se pregunta, ¿en qué quedó todo esto? Bueno, si usted busca ya en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, encontrará la respuesta a su pregunta. Encontrará y se dará cuenta lo que sucedió.
Leamos los versículos 4 hasta el 7 del capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Y dice Pablo allí: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea que este hombre se arrepintió profundamente cuando Pablo indicó lo que tenía que hacer. Y creemos que es necesario mucho valor en el día de hoy para no entrar en compromisos en la iglesia, pero valor para indicar las cosas y decir que eso es pecado. Y creemos que cuando lo es, la persona que es culpable podrá decir como David: yo soy el culpable, yo soy el que hizo eso. Todo esto fue llevado a cabo de una manera muy buena de parte de la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo el valor de escribir este tipo de carta. Y usted puede ver que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 12, Pablo dice: así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo dice: yo lo hice por el bienestar de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amigo oyente, en este día en que tenemos una actitud endeble, hipócrita de decir: bueno, yo no quiero hacer esto público, no quiero crear ninguna clase de problema, vamos a poner esto en algún lugar, en un rincón, y olvidarlo. Amigo oyente, Dios no puede bendecir eso. Dios no bendice eso, y si lo hiciera, sería mentiroso, y sabemos que Dios nunca miente. Dios lo juzgará. ¡Qué tremenda lección tenemos aquí! Bien, llegamos ahora al capítulo 6 de esta primera epístola a los Corintios. Y vamos a encontrar aquí la respuesta a una de las grandes cuestiones del momento. Veremos qué es lo que nos dice en cuanto al asunto de los derechos civiles. Y sinceramente hablando, este capítulo es un poco más amplio que simplemente eso. Quizá sea una manera un poco limitada de considerarlo, y nosotros queremos dedicar nuestros comentarios al espectro completo en lo que se relaciona al creyente y su relación con el Estado o el gobierno. Los derechos civiles son solo una parte de un contenido mucho más amplio. Se le dice al creyente de nuestro día que él tiene una ciudadanía doble. Y creemos que en muchas oportunidades es mal interpretada por los de afuera, así como también por los mismos creyentes. Pablo dice a los creyentes de Filipo, allá en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa palabra ciudadanía aquí proviene de polituma. Y si usted quiere la traducción literal de ella, se puede decir que nuestra política está en los cielos. Amigo oyente, ese es un lugar en el que ellos no parecen estar hoy. Mas nuestra ciudadanía o política está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora eso no le quita al creyente su responsabilidad hacia su gobierno. El creyente tiene responsabilidad hacia ambos, es decir, hacia Dios y hacia su propio gobierno. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó cuando los herodianos le hicieron una pregunta. Ellos le preguntaron si era lícito dar tributo al César o no. Y Él les contestó: dad pues al César lo que es de César. Y nosotros tenemos una responsabilidad hacia el gobierno y también la tenemos hacia Dios, porque el Señor Jesucristo, recordará usted, continuó diciendo: y dad a Dios lo que es de Dios. El creyente, pues, tiene una responsabilidad secular y también tiene una responsabilidad espiritual. Ahora el apóstol Pablo define las responsabilidades del creyente hacia el gobierno. Él indicó ciertas guías que son muy difíciles de dejar de comprender. Por ejemplo, allá en su primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En nuestro propio país, en nuestro propio lugar de residencia, nosotros tenemos que intentar por lo menos a tener paz y obedecer las leyes y que las autoridades sean reconocidas. ¿Por qué? Para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Esa es la razón que Pablo le da a Timoteo en el párrafo que hemos leído.
Y nosotros ya lo hemos visto cuando estudiamos el capítulo 13 de la Epístola a los Romanos. En el primer versículo de ese capítulo, el apóstol dice, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». También se nos indica que no debemos oponernos a la autoridad, porque dice, «Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo». En otras palabras, aunque el gobierno romano de esa época era en realidad una dictadura, los emperadores eran en su mayoría un grupo de tiranos, y muchos de ellos se convirtieron en perseguidores de la Iglesia. Es cierto que si uno se oponía al gobierno romano, uno estaba en realidad con muchos problemas, porque ellos siempre tenían la oportunidad de arrestarlo a uno. No había ningún lugar donde uno pudiera escapar. Ahí no se podía escapar nunca. Así es que en esos días ellos tenían una dictadura verdadera. Pero aún así, había libertad para la predicación de la palabra de Dios. Y eso es lo que los creyentes tienen que tener en mente. Ahora, en el capítulo 9, versículo 6 de Génesis, se nos indica por medio de Dios que los gobiernos son establecidos por Él. Y en lo que nosotros podemos comprender, eso no ha sido nunca cambiado. Dios indicó allí, mejor dicho, estableció un principio y dijo, «El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre». En otras palabras, para mantener la dignidad y el respeto de los hombres, de la humanidad, se estableció la pena capital. Hay muchas personas que son muy tiernas de corazón y que se ofenden mucho cuando uno dice que cree en la pena de muerte. Piensan que eso es una cosa terrible, que el Señor Jesucristo nunca haría eso. Estas personas quieren saber si uno estaría dispuesto a ser la persona que tiene a su cargo la ejecución del criminal. Bueno, nuestra respuesta es que nosotros no lo haríamos porque ese no es nuestro trabajo. Nosotros tenemos otra tarea que hacer. Pero sí podemos decir a estas personas que así escriben que si ella desea estar segura en su propio hogar, entonces tiene que haber alguien dispuesto a llevar a cabo la ejecución de los criminales. Estamos en una época donde hay mucha gente que no obedece las leyes, y una de las razones para ello es que hay jueces que no son muy estrictos ni enérgicos en cuanto a la aplicación de la ley se refiere. Ahora, la Iglesia y el Estado deben mantenerse separados. La Iglesia no tiene que dominar el Estado, ni tampoco dictarle leyes, ni el Estado tiene que controlar la Iglesia o tratar de ocupar el lugar de Dios. En una sociedad secular, el secularismo siempre ocupa el lugar de Dios, y esa es la idolatría moderna. Encontramos en el día de hoy que la gente pone al secularismo en el lugar de Dios, y hay personas que hasta intentan cambiar lo que dice la Biblia. Alguien envió una vez un dicho en el que se había cambiado algo del Salmo 23 y allí decía, «La ciencia es mi pastor, nada me faltará». Nosotros hallamos en la actualidad que la Iglesia está mezclándose en cosas como estas. Hay muchos de tendencia liberal que dicen que el rebelarse contra la ley humana en el nombre de una ley más superior puede ser una salvación creativa del mundo del estancamiento, pero que el desobedecer la ley también puede ser anárquico y destructivo. Porque los hombres se pueden convencer ellos mismos que sus opiniones son las mismas que las de Dios. Esa es la opinión, creemos nosotros, de muchas personas en nuestros días. Hay muchos que piensan que están ocupando el lugar y hablando en lugar de Dios. Con esa base creemos que ahora estamos listos para estudiar lo que tenemos delante de nosotros. Es un pasaje muy importante de la palabra de Dios el que tenemos en el capítulo 6 de esta primera carta a los Corintios. Y Pablo dice aquí en el primer versículo, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ahora esta puede parecer una declaración un poco extraña, pero creemos que necesita ser entendida. Él no está diciendo aquí que uno no tiene que ir a juicio, porque esa es la única manera por la cual uno puede tratar con una persona que no es salva y que está desobedeciendo la ley y que le puede causar a usted grandes daños. Pero aquí quiere decir que uno no tiene que ir a juicio uno contra otro. Pero se está refiriendo a dos de la misma clase, es decir, creyente contra creyente. Y esto es algo que es completamente ignorado por los creyentes y por la Iglesia. Las diferencias entre los creyentes no deberían tener lugar en un tribunal secular. Esos asuntos deberían ser arreglados entre los creyentes. Los problemas y las diferencias que ocurren dentro de la Iglesia nunca tienen que ser presentados ante los incrédulos. Las diferencias que pueden aparecer individualmente tienen que ser adjudicadas entre los mismos creyentes, y creemos que esa es la razón por la cual el divorcio entre dos creyentes es muy malo.
Pero lo hace peor aún el ir ante un tribunal secular y presentar todos los problemas ante los incrédulos. Creemos que eso es algo muy serio, y es una de las razones por la cual, cuando dos creyentes no tienen manera alguna de llegar a una reconciliación, lo mejor es una separación legal y no un juicio ante un tribunal secular. ¿Por qué entonces debe un creyente dejar que sean sus hermanos los que juzguen y no llevarlo ante un mundo perdido? Hay muchos en el día de hoy que prefieren llevar sus cosas ante el mundo perdido y no permitir que lo hagan los creyentes. Esto únicamente se aplica cuando es algo que tiene que ver con otro creyente, pero no le prohíbe al creyente que vaya ante los tribunales cuando sus problemas y diferencias son con un incrédulo. Pablo nos da aquí tres razones por las cuales él muestra la capacidad del creyente. Notemos lo que dice en el versículo 2 de este capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Usted es un creyente, amigo oyente. Entonces usted tendrá parte en el juicio que vendrá sobre esta tierra cuando el Señor regrese. Aquí no estamos hablando del gran trono blanco. Los perdidos son los que tendrán que presentarse ante Cristo y están corriendo en esa dirección ahora mismo. Pero debemos comprender que esto tiene que ver con la adjudicación de los asuntos de este mundo hasta la eternidad, por lo menos así pensamos nosotros. Y Pablo dijo al joven predicador Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con él. Y creemos que eso es lo que se quiere decir aquí en este pasaje en la primera carta a los Corintios. Nosotros juzgaremos y debemos indicar cuál será el castigo que corresponde en los asuntos de este mundo. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro estudio hoy del capítulo 6 de esta primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, que apenas logramos comenzar en nuestro programa anterior. Y decíamos que los problemas y las diferencias que ocurren dentro de la iglesia nunca tienen que ser presentadas ante los incrédulos. Las diferencias que pueden aparecer individualmente tienen que ser adjudicadas entre los mismos creyentes. Y creemos que esa es la razón por la cual el divorcio entre dos creyentes es muy malo. Pero lo hace peor aún el ir ante un tribunal secular y presentar todos los problemas ante los incrédulos. Creemos que eso es algo muy serio y es una de las razones por la cual, cuando dos creyentes no tienen manera alguna de llegar a una reconciliación, lo mejor es una separación legal y no un juicio ante un tribunal secular. ¿Por qué entonces debe un creyente dejar que sean sus hermanos los que juzguen y no llevarlo ante un mundo perdido? Bueno, hay muchos en el día de hoy, decíamos, que prefieren llevar sus cosas ante el mundo perdido y no permitir que lo hagan los creyentes. Esto únicamente tiene que ver cuando es algo que se relaciona con otro creyente, pero no le prohíbe al creyente que vaya a los tribunales cuando tiene algún problema con un incrédulo. Y el apóstol Pablo nos da aquí tres razones por las cuales él muestra la capacidad del creyente. Ahora vimos que si usted es un creyente, entonces usted tendrá parte en el juicio que vendrá sobre esta tierra cuando el Señor regrese. Y no hablábamos aquí del gran trono blanco. Los perdidos son los que tendrán que presentarse ante Cristo y están corriendo en esa dirección ahora mismo. Pero debemos comprender que esto se relaciona con la adjudicación de los asuntos de este mundo hasta la eternidad. Por lo menos así pensamos nosotros. Y el apóstol Pablo dijo al joven predicador Timoteo, allá en su segunda carta al joven Timoteo, capítulo 2, versículo 12, le dijo, si sufrimos, también reinaremos con él. Y creemos que eso es lo que se quiere decir aquí en este pasaje de esta primera epístola a los Corintios. Nosotros juzgaremos. Debemos indicar cuál será el grado de castigo que corresponde en los asuntos de este mundo. Ahora el apóstol continúa en el versículo 3, y él presenta allí una serie de ¿o no sabéis? Y cuando Pablo usa esta expresión, él tiene una manera muy delicada de decir que los hermanos son ignorantes. Y así es en realidad. Y él dice entonces en el versículo 3, leamos, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo entra aquí en otra área que presenta otro aspecto de la verdad. Y si usted nos permite que le digamos un secreto, y esperamos que no se lo cuente a nadie más, solamente esperamos que quede entre usted y nosotros. Y es este. Debemos confesar que aquí no entendemos lo que realmente él quiere decir. No lo podemos comprender.
Todo lo que sabemos es que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, y por medio de la redención, el hombre fue elevado a un lugar de comunión con Dios sobre los ángeles. Dios permitió que el hombre cayera, y Él nunca lo hubiera permitido si no hubiera pensado que eso iba a obrar para bien. Y permite que el hombre llegue a una posición superior. Así que ese dicho que existe, que dice que el ave con el ala rota no puede volar más alto, pues no es verdad, no es aplicable en este caso. Porque aquí vemos que puede volar mucho más alto. Nosotros, los hombres, vamos a estar sobre los ángeles, vamos a juzgarlos, los vamos a tener bajo nuestras órdenes. Ahora no entendemos esto y por favor, no se lo diga a nadie porque hay personas que piensan que nosotros podemos entender todo. Bien, aquí se nos da otra razón y para verla tenemos que ver el versículo 9, donde el apóstol Pablo nos presenta otro de sus ¿o no sabéis? Pasemos al versículo 9 de este capítulo 6 de la primera epístola a los Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahora deseamos que usted preste mucha atención a lo que vamos a decir porque es muy importante. Ningún juez o jurado secular está equipado para hacer decisiones espirituales. Ellos no tienen ningún entendimiento de los principios espirituales. Y esa es la razón por la cual un problema que concierne a las iglesias y a los creyentes nunca recibe una solución apropiada cuando llega a los estrados jurídicos seculares. ¿Por qué? Porque el juez que se encuentra presente no comprende los asuntos espirituales. Él puede saber mucho en lo que a los libros de la ley se refiere, pero él no puede llegar a hacer una decisión espiritual porque no tiene discernimiento en esas materias. Quisiéramos ser francos con usted, amigo oyente, cuando decimos que en el día de hoy, por ejemplo, yo no iría con confianza. Iría más bien con temor y temblor ante un tribunal que tiene un juez secular para que él decida algo sobre mí o sobre mi propiedad. Porque yo no creo que un juez secular sea capaz de hacerlo. Cuando uno observa un juicio y considera a las personas que forman el jurado, puede dar gracias a Dios que uno no es el que está sentado en el banquillo de los acusados. Porque ellos pueden tomar decisiones que nunca le ayudarán a uno. Cuando uno escucha sus declaraciones, se puede dar cuenta que ellos no son capaces de realizar apropiadamente esas funciones. Y esa es la razón por la cual no nos podemos confiar de ellos. Y los creyentes en la actualidad no parecen estar confiando en los demás creyentes como debieran hacerlo. Ahora volvamos un poco más atrás al versículo 5, ya que nos habíamos adelantado un poco. Y en el versículo 5 de este capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, «Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos?» Y rápidamente quisiéramos agregar aquí que hay algunos creyentes ante los cuales, francamente, tampoco me gustaría comparecer. Y nos alegramos mucho saber que no tenemos que presentarnos ante algunos de los santos que conocemos. Hay un dicho que indica algo como lo siguiente: el morar con los santos en el cielo será glorioso, pero morar con ellos en la tierra no es tan hermoso. Y francamente, a mí no me gusta que algunos de los santos que conocemos me tengan que juzgar, por ejemplo. Algunos lo están haciendo y eso es algo que no puedo controlar, pero creemos que ellos han errado el blanco. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? Cuando uno va a un tribunal secular, está diciendo que ninguno de los santos es capaz de solucionar el problema. Y creemos que sí son capaces. Conocemos algunos hermanos en el Señor que merecen toda nuestra confianza, en los cuales con mucho gusto pondríamos nuestra vida en sus manos. Y estamos seguros que ellos pueden llegar a una decisión justa. Ahora, ¿por qué tiene el creyente la capacidad para juzgar? Bueno, el apóstol Pablo hablará sobre esto. Veamos ahora lo que él dice en el versículo 11 de este capítulo 6. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Usted ha sido lavado, amigo oyente. Y allá en su carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo, hemos sido lavados, y la misericordia de Dios nos ha buscado y nos ha tocado. Y lo interesante aquí es que nosotros debemos saber cómo extender nuestra misericordia. Nosotros podemos ser misericordiosos. Aun cuando David había sido lavado y perdonado por Dios, él no estaba dispuesto a perdonar a su hijo Absalón en forma total. Y en el día de hoy nosotros debemos reconocer que hay muchos creyentes maravillosos que han sido lavados y en los cuales nosotros podemos confiar. Luego Pablo dice, santificados. Ahora, la santificación aquí, en esta primera carta a los Corintios, es de dos clases. Es presentada en nuestra posición, es decir, cuando nosotros estamos en Cristo. Quiere decir que Cristo está de nuestro lado e incluye a todos los creyentes en Cristo. Quiere decir que si un creyente me tiene que juzgar, entonces yo tengo que estar dispuesto a poner mi confianza en él. O sea, debo confiar en mis hermanos. Una pequeñita andaba por la calle cargando un niño bastante pesado en sus brazos. Alguien que la observaba le dijo, «Pequeña, ¿no es ese niño demasiado pesado para ti?» «No», respondió ella, «es mi hermanito». Y eso, amigo oyente, constituía toda la diferencia. El niño para ella no era pesado porque era su hermano. Y yo debería estar dispuesto a hacer así por uno de mis hermanos. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Somos hermanos. Ahora, el tercer punto que el apóstol presenta es que hemos sido justificados. Sus pecados ya han sido perdonados como lo han sido los míos. Él ha sido declarado justo, tal como me ha sucedido a mí. Y él ha sido declarado inocente ante el trono de Dios. Allá en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 33, dice el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, dice en el capítulo 4 de la misma epístola a los Romanos, versículo 5. Ese hombre sabe algo acerca de la fe, y yo pienso que él puede tratar mi caso mejor que ninguna otra persona. Notemos ahora lo que dice aquí el apóstol en el versículo 12 de este capítulo 6 de su epístola a los Corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay muchas cosas que el creyente puede hacer, pero que no son lícitas de hacer. Yo podría mencionar muchas de ellas, y el apóstol Pablo menciona algunas en los versículos 13 hasta el 15. Leamos estos versículos 13 hasta el 15 ahora. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Sería bueno que alguien pudiera comunicarse con los jóvenes de nuestros días que están viviendo juntos sin haberse casado. Una pareja llegó en una ocasión ante un pastor y quería hablar sobre la posibilidad de entrar al servicio cristiano. Ahora ellos no estaban casados, pero sí vivían juntos. El pastor les indicó que lo primero que debían hacer era casarse y preguntaron ¿por qué? Les contestó el pastor, porque Dios así lo ordena. Y esa es la forma en que Dios quiere que se hagan las cosas. Y hasta cuando estos jóvenes estén dispuestos a obedecerle en este punto, no podrán servirle en ninguna otra forma. Continuemos ahora. Y dice el apóstol Pablo en los versículos 16 al 18 de este capítulo 6 de su primera epístola a los Corintios, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Usted no puede estar viviendo en la inmoralidad, amigo oyente, y al mismo tiempo servir a Dios. En nuestros días hay personas que están tratando de hacer eso y lamentablemente son aceptados por los demás, pero Dios no los acepta. Y luego continúa el apóstol Pablo aquí en los versículos 19 y 20 y dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio,
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí tenemos una declaración sumamente importante, una verdad destacada que muchos creyentes no quieren hoy en día aceptar. Y esto nos lleva ahora al tema del matrimonio. Vamos a hablar del tema del sexo, y creemos que probablemente lo haremos de una manera un poco más digna de lo que se está haciendo en el día de hoy. La razón para ello es que seguiremos aquí lo que Pablo está diciendo. En realidad, el tema que tomamos aquí es el de los problemas que existen en el matrimonio hoy en día. Pablo les dio a los creyentes de Corinto un conocimiento espiritual por medio del cual ellos podían resolver los problemas que estaban relacionados con el sexo en el matrimonio. Leamos el primer versículo de este capítulo 7 de la primera epístola a los Corintios. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora ellos habían escrito a Pablo sobre este asunto, y Pablo se demoró bastante tiempo en llegar al mismo. Usted tiene que haber notado que él habló sobre todos los demás problemas antes de entrar en este asunto. También podemos ver que Pablo no muestra disgusto alguno aquí cuando trata de este tema, porque él lo está haciendo de una manera franca y audaz. Pero antes de entrar en el texto y tratar del asunto, creemos que deberíamos probablemente considerar dos asuntos a modo de introducción. Uno de ellos es una pregunta y el otro una explicación. En primer lugar, la pregunta: ¿se casó Pablo alguna vez? Ahora, si él nunca se casó, entonces en su explicación él está hablando teóricamente, no está hablando por experiencia. Pero Pablo, creemos nosotros, nunca hizo algo así. Él siempre habló basándose en su propia experiencia. Y tampoco es el método del Espíritu de Dios escoger a un hombre que no sabía nada acerca del tema sobre el cual el Espíritu de Dios quería que escribiera. Ahora, siempre se ha dado por sentado que el apóstol Pablo no era casado. Y la razón para pensar así la encontramos en el versículo 7, donde él dice: «Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro». Al leer esto, muchos llegan a la conclusión que Pablo era soltero. Y creemos que es necesario prestar mucha atención al próximo versículo. Ahora muchos dirán: «Bueno, usted ya prestó atención a esto porque en realidad nos hemos quedado con la impresión que Pablo pues no era casado, porque dice allá en el versículo 8, y lo vamos a leer: «Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo». Y alguien quizá diga aquí entonces que él está diciendo que era soltero. Bueno, hemos supuesto eso, que él era soltero. Pero él está mencionando dos clases de personas aquí, fíjese usted: los solteros y las viudas o viudos. Así que él podía haber sido cualquiera de los dos. Es difícil pensar que Pablo siempre fuera soltero por la clase de persona que él era y por sus antecedentes. Pablo era miembro del Sanedrín, y la regla o requisito del Sanedrín era que todos sus miembros fuesen casados. Esa era la primera condición. Solamente un hombre casado podía pertenecer a ese grupo. Y Pablo lo menciona en esa confesión maravillosa de su testimonio que él da en el capítulo 26 del libro de los Hechos, algo realmente glorioso. Y en el versículo 10 de ese capítulo 26 de los Hechos dice: «Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto». Ahora, ¿cómo puede él haber votado en este asunto? Este asunto fue presentado ante el Sanedrín y sus miembros votaron sobre eso. Y Pablo dice que él siempre votó contra los creyentes. Pablo, pues, era miembro del Sanedrín, y por ello indica que era casado, porque como ya dijimos, todos los miembros del Sanedrín eran casados. Siempre hubo mucha insistencia para que el joven judío se casara. En Mishnah se dice que los jóvenes lo hacían a la edad de 18 años. Y también hallamos en Yébamo, que es un comentario sobre Génesis capítulo 5, versículo 2, que dice que un judío que no tiene esposa no es un hombre. De paso debemos decir que deberíamos prestar más atención a eso. Por tanto, pensamos que el apóstol Pablo sí era casado. Ahora creemos que Pablo era viudo y que nunca se volvió a casar, por lo que dice en el capítulo 9, versículo 5. Dice: «¿No tenemos derecho de traer con nosotros una esposa cristiana, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas?» Creemos que lo que Pablo está diciendo aquí es: yo me podría casar si así lo quisiera.
Tengo derecho a hacer eso, pero no lo hago por la sencilla razón que pienso que en mi ministerio no quisiera pedirle a una mujer que me siguiera por todas partes en los continuos viajes provocado por la clase de trabajo que tengo. Pensamos pues que el apóstol Pablo había amado a alguna mujer en el pasado y que ella había correspondido a ese amor. Él habla de las relaciones en el matrimonio de una manera muy tierna. Él dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros debemos regresar a eso. Permítanos presentar ahora el comentario que hizo el escritor F. W. Farrar en su libro La vida y la obra de San Pablo. Dijo esto: la otra pregunta que se hace es, ¿fue casado Saulo? ¿Tuvo él el apoyo de un corazón amante durante las tremendas luchas de su juventud? Entre el ir y venir de las luchas del espíritu, que eran el resultado de una creencia imperfecta y sin satisfacción, ¿hubo en el turbado mar de su vida alguna islita que fuera su hogar, donde él pudiera encontrar refugio de sus incesantes pensamientos? Aunque poco conocemos de sus relaciones domésticas, y aunque fue poco lo que él quiso mezclar sus intereses privados con las grandes verdades espirituales que ocupaban su alma, me parece que debemos contestar esa pregunta en forma afirmativa. Hasta aquí el comentario del autor F. W. Farrar. Y podemos agregar que esa es la posición que toman muchos de los expositores de las Escrituras, que este hombre Pablo había sido casado, y que su esposa probablemente había fallecido. Pablo nunca hizo referencia alguna a ella, pero sí habló en forma tan tierna de la relación matrimonial que nos hace pensar en que él había sido casado. Ahora, la próxima cosa que queremos decir en nuestra introducción no es una pregunta, sino una declaración. Y es que nosotros debemos comprender cómo era Corinto en esa época. Porque si no lo hacemos, entonces caeremos en la trampa de decir que Pablo está ensalzando la condición de soltero sobre la de casado. Uno tiene que comprender lo que ocurría en Corinto en esos días para saber de lo que Pablo está hablando aquí. Pero dejaremos esta consideración para nuestro próximo programa porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Hoy en nuestro estudio de la primera carta a los Corintios, estudiar el capítulo 7. Y en la introducción de nuestro programa anterior a este capítulo, decíamos que a nuestro parecer, el apóstol Pablo está hablando aquí de algo que constituía su propia experiencia. Y dijimos que pensamos que el apóstol Pablo había sido un hombre casado y que su esposa probablemente había fallecido. Pablo nunca hizo referencia alguna a ella, pero sí habló en forma tan cariñosa de esa relación que nos hace pensar que sí había sido casado. Ahora, la siguiente cosa que queríamos decir en nuestra introducción no era una pregunta, sino una declaración. Y es que debemos comprender cómo era Corinto en esa época. Porque si no lo hacemos, caemos en la trampa de decir que el apóstol Pablo está ensalzando la condición de soltero sobre la de casado. Uno tiene que comprender lo que ocurría en Corinto en esos días para saber de lo que Pablo está hablando aquí. Vamos pues a leer nuevamente el versículo 1 y también el versículo 2 del capítulo 7 de esta primera carta a los Corintios. Los primeros dos versículos dicen: En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Nosotros debemos entender a Corinto. Esa era una ciudad dominada por los acrocorintos. Cuando uno visita las ruinas de la antigua Corinto, sobre esas ruinas se puede apreciar una gran montaña. Allí estaba la Acrópolis. Se la llamaba Acrocorinto. Era algo bastante elevado. En la cima se encontraba el templo de Afrodita. Sobresalía de la ciudad como una negra nube. En ese lugar se encuentra en el día de hoy una fortaleza, mejor dicho, las ruinas de un fuerte usado en el tiempo de las cruzadas. Esas ruinas que se ven hoy son las mismas rocas que se utilizaron en el templo de Afrodita y con las cuales se hizo la edificación de la fortaleza de